buenos días, estimados colegas, estudiantes, profesores, público en general. Queremos darle la bienvenida a esta segunda jornada de socialización, donde dos profesores del Departamento de Educación van a presentar sus investigaciones. La doctora Rosa Tafur se encargará de hablar sobre comunidades de aprendizaje profesional, una mirada desde el liderazgo pedagógico en escuelas de Perú y Chile. Y además también tenemos al doctor Manuel Etese, quien hablará sobre la introducción al análisis de datos cualitativos con inteligencia artificial. Así que tenemos una mañana muy productiva, esperemos de que podamos hacer luego diferentes preguntas sobre los temas que van a tocar nuestros colegas, y voy a dar paso al coordinador de investigación del CICE, Diego Portillo. Bueno, muchas gracias, Carol. Solo agregar que explicarles, digamos, un poquito la dinámica que ya conocemos, pero para las personas que nos acompañan por primera vez, vamos a tener dos momentos de media hora cada uno. Cada uno de los ponentes tendrá unos 20 minutos, hasta 25 minutos, digamos, desarrollando su presentación, y después de eso tendremos un espacio para preguntas, ¿no? Preguntas que nos hayan llamado la atención, que incurramos un poco en un diálogo enriquecedor como parte de las investigaciones de nuestros ponentes. Entonces, invitamos a la doctora Rosa Tafur con un aplauso para motivarla. Muchas gracias por la motivación. Sí, bueno, yo les voy a presentar esta investigación que hemos realizado varios docentes desde el grupo GD. El grupo GD, como indica acá, es el grupo de investigación de gestión educativa y desarrollo profesional docente. Esta investigación se denomina Comunidades de Aprendizaje Profesional, una mirada desde el liderazgo pedagógico de escuelas de Chile y de Perú. Quiero aclarar que somos 4 las personas que han comenzado la investigación, 3 de las cuales pertenecemos al grupo GD, y hay una persona invitada que también colaboró con nosotros. Son los siguientes: el doctor Mara Lavella, de la Universidad Católica de Temuco, Chile; la doctora Olivia Virgen, de nuestra casa de estudios; les habla también de esta casa de estudios; y la doctora Marilena Mellado es la persona, la profesional invitada de la Universidad de... Quiero empezar dando algunas ideas en relación a por qué comenzamos esta investigación, por qué hemos realizado esta investigación. En realidad, a nosotros nos, digamos, preocupaba de alguna manera el saber de qué forma las CAP, o sea, las comunidades de aprendizaje profesional, funcionan, ¿no? Y tienen éxito, y las que tienen éxito, ¿por qué? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las características? Y si es que había alguna similitud de repente en comunidades de aprendizaje en escuelas de Chile y en escuelas de Perú. Y entonces comenzamos a reflexionar sobre distintos aspectos. Algunos de ellos se encuentran en las diapositivas, que indican lo siguiente: es que actualmente la tendencia ya no es un trabajo en solitario, en el aula, en una escuela, sino es más bien compartir aprendizajes, compartir problemáticas, de tal manera de que los docentes, la comunidad educativa, pueda nutrirse de nuevos aprendizajes resolviendo estos problemas, ¿no? Y estos problemas no quedan allí, no quedan en ya lo resolvimos y que bueno, no, se toma decisiones para poder aplicarlos en el aula y mejorar de esa manera lo que es el aprendizaje de los estudiantes y obviamente la enseñanza. Entonces veíamos que el aprendizaje situado, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo profesional conjunto, colegiado, todo eso se podía ir dando de manera sostenible en una comunidad de aprendizaje profesional, en una CAP. Pero ojo, esta CAP per se no iba a, y no va a resolver todos los problemas. Esta CAP tiene que estar acompañada de un liderazgo pedagógico, y este liderazgo pedagógico del directivo es fundamental. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principios y prácticas que orientan la construcción y el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional en escuelas de Chile y Perú desde la perspectiva de sus equipos directivos? Y una segunda pregunta: ¿qué elementos comunes
tienen las CAP en estos distintos escenarios geográficos y contextos educativos. Por lo tanto, los objetivos fueron analizar los principios y prácticas que orientan estas escuelas y analizar los elementos comunes de las CAP de ambas escuelas. Y entonces comenzamos a investigar un poco más sobre qué es una CAP, ¿no? Y sabemos que hay mucha literatura en relación a lo que es la CAP, y no necesariamente todos los enfoques nos llevan exactamente al mismo concepto. Sin embargo, nosotros adoptamos los conceptos que se encuentran en las diapositivas y obviamente en la investigación, y tomamos la CAP como un conjunto, ¿no?, de personas que se reúnen con objetivos comunes, de tal manera que puedan ir transformando su práctica educativa. Pero esa transformación de la práctica educativa desde una CAP implica que haya toda una organización previa, implica que haya alguien que dirija, que monitoree, que oriente, que acompañe, ¿no?, a estos docentes, y ese es el directivo. Implica también que haya una práctica reflexiva, de tal manera de que el sentarse, ¿no?, a conversar sobre problemáticas en el aula o en la institución educativa no sea solamente un espacio en el cual se piensa de manera lírica cómo podría mejorar, sino que haya una práctica reflexiva sobre la problemática que se está trabajando, que haya una investigación, que haya indagación en relación a, bueno, cuáles son las teorías que están detrás de esto y cómo podemos mejorar, que haya una toma de decisiones y que se vaya a la práctica, al aula, para poder mejorar. Y obviamente luego la evaluación que corresponde. Entonces, en términos generales, es una estrategia de transformación de las prácticas de los docentes, y esto ayuda a que pueda haber un inicio de una cultura de la investigación, un inicio también de un cambio de paradigmas, de tal forma que los principios que puedan irse desarrollando en la CAP sean los que implican acá. Es decir, priorizar el aprendizaje y no la enseñanza, la colaboración y no la competencia, los resultados en lugar de las buenas intenciones y las evidencias en lugar de las opiniones. Y esto nos hace recordar de repente a que muchas veces cuando se quiere hacer cambios en una institución educativa, se comienza a pensar, bueno, ¿cómo me fue a mí como docente? ¿Cómo le fue a la otra persona como docente? ¿Cómo nos fue a todos? ¿Cuál es digamos, la percepción que tenemos y que debemos mejorar? Pero eso queda en percepción. No hay necesariamente, ¿no?, una evidencia que nos indique en esto tienes que mejorar. Esto hay que cambiar. Por eso es que a veces estos planes de mejora que se trabajan en algunas instituciones sobre la base de lo que me pareció, lo que yo vi, lo que creo, lo que es mi experiencia, y no lo que en realidad ocurrió, no necesariamente llegan a buen término, no necesariamente son sostenibles. Son buenas intenciones que quedan, o de repente sí ayudan a que haya un cambio, pero si no están solventados en la base de evidencias, si no están solventados en la base de cuestiones objetivas, entonces no necesariamente van a responder y resolver la problemática presentada. Usamos la siguiente metodología, o aplicamos, mejor dicho, la siguiente metodología. Es una investigación cualitativa de alcance descriptivo, un estudio de casos múltiples, vamos a ver por qué, y luego también entrevistamos a directivos de las instituciones educativas de Chile y de Perú. En el caso de Chile fueron 3 colegios de la Araucanía, en el caso de Perú fueron 3 colegios de Cusco. ¿Por qué? Porque esos 6 colegios está comprobado, tanto en Chile como en nuestro país, que están aplicando la CAP, se han institucionalizado la CAP dentro de la institución educativa y además tienen buenos resultados. Entonces la pregunta era, bueno,
cuáles son los principios, cuál es la experiencia, qué es lo que está pasando y si hay alguna similitud en el trabajo que están realizando en los dos lugares. Bien, hicimos 2 grupos de discusión y a través de o mediante un guión de preguntas en una entrevista semiestructurada. Bien, un poco para conocer a grosso modo los participantes del estudio, ¿no? Tuvimos los siguientes criterios de inclusión. Que las escuelas fueran reconocidas por evidenciar prácticas de trabajo colaborativo. Escuelas de gestión pública, las 6. Los directivos con más de 5 años de experiencia en el cargo, los directivos, y que tuvieran disponibilidad, tiempo e interés para formar parte del estudio. Y entonces los participantes fueron 6 directivos de centros escolares, de la siguiente manera. Un director de escuela, una directora de una escuela y una coordinadora pedagógica de otra escuela. De igual forma, en las escuelas de Chile y las escuelas de Perú. Entonces teníamos 2 directores, 2 directores, 2 directoras y 2 coordinadores pedagógicos. Y luego el rango de edad entre 35 y 48 años, en el caso de los 6 participantes, con 5 años de experiencia en el cargo de la dirección, en el caso de los directores, y con 7 años de experiencia como coordinadores pedagógicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Se los voy a plantear de una manera bastante rápida. Me dice cuánto tiempo me falta, por favor. Por categorías. La primera categoría, factores movilizadores para el surgimiento de la CAP. Entonces, ¿qué cosa es lo que motivó a la institución a que pudiera haber una CAP? Primero, que habían interacciones docentes, ¿no?, aisladas para poder mejorar las prácticas pedagógicas, nos dijo el director número 2 de Chile. Entonces, en la institución habían estas iniciativas de los docentes para poder mejorar las situaciones que encontraban en el aula. En nuestro caso, en el caso de Perú, ayudó mucho el hecho de que en el año 2021 el Ministerio de Educación diera la posibilidad de preparación de mentores, hizo el famoso mentoring y el coaching. Y esos mentores justamente eran los que ayudaron a los directivos, ¿no?, a poder desarrollar la CAP. Los acompañaron hasta que los directivos tuvieron el perfil suficiente como para poder direccionar las CAP de manera autónoma. Además, en Perú, la coordinadora pedagógica decía de que encontraba ella que había cada vez mayor participación de los docentes en la planificación y en la sistematización de la data que tenían allí en la escuela, y además el monitoreo, la orientación, el monitoreo del mentor y el trabajo autónomo. Vemos entonces el liderazgo allí, cómo se ve reflejado. Pero siempre hubo limitantes, ¿no?, en ambas situaciones, en ambos casos. Una limitante era la rotación de los profesores, tanto aquí como en Chile. Los profesores, por algún motivo, pues eran cambiados, eran rotados, eran contratados, y entonces tenían dificultades para poder continuar dentro de su labor. Y además, en nuestro caso, la sobrecarga de documentación, es decir, la labor administrativa del director, que muchas veces está priorizada, ¿no?, sobre la labor pedagógica, no porque el director lo quiera, sino porque tiene N cosas que presentar al Ministerio de Educación o a la institución. Bien. La siguiente categoría, el liderazgo distribuido en la construcción de la cultura colaborativa. Encontramos nosotros que los directivos en las CAP tienden a emplear un liderazgo distribuido. Este liderazgo distribuido implica lo siguiente: reparten funciones previamente a detectar las fortalezas de las personas que están en la reunión de la CAP o que forman. Entonces, al repartir funciones, al repartir tareas, no solamente el docente se siente bien, porque se entiende que está en la CAP por propio interés y voluntad, sino que también se siente reconocido. Y vamos a ver cómo más adelante, en otra categoría, dicen, ¿no?, los mismos informantes que se sienten, los docentes sienten
que tienen cada vez mayor pertenencia y mayor identificación con la institución educativa. Porque vale lo que ellos hacen, les reconocen el trabajo que realizan y los están estimulando para continuar mejorando. Este liderazgo distribuido se trabaja en dos momentos. En un primer momento, luego que se han detectado las fortalezas, en un primer momento, repito, acompañando, ¿no?, a los docentes, y en un segundo momento ya dejándolos, ¿no? Esto hace que se propicie el desarrollo de una cultura colaborativa de aprendizaje constante y, lógicamente, una mejora de información y el servicio de los docentes. Siguiente, por favor. Otra categoría es estrategias de aprendizaje de la PAC. Ahí coincidieron también, ¿no?, los docentes o los directivos, mejor dicho, de Perú y de Chile, porque decían, bueno, ¿qué estrategias empleamos? Hay 3 momentos en una reunión en la CAP. El primer momento es un momento en el cual se recoge la información de cuál es la problemática en el aula o en la institución educativa. Este recojo de información es a través de documentos, a través de las notas o a través del rendimiento de los estudiantes, pero no solamente eso. El director de Chile nos decía que ellos se acercaban a los niños, se acercaban a las aulas para poder entrevistarlos, conversar con ellos y saber cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus preocupaciones, y sobre esa base también mejorar y completar el diagnóstico. De igual manera, el director de Perú nos decía que no era solamente de los estudiantes, sino también de los padres de familia, porque era importante conocer cuáles eran sus expectativas, sus preocupaciones sobre lo que se estaba trabajando en la escuela. Muy bien, luego de ese diagnóstico se pasa a un segundo momento, que es la práctica reflexiva. La práctica reflexiva es el pilar de las reuniones, porque si no hay reflexión, entonces podrían quedar conversando, pero no llegarían, ¿no?, a conocer más detalladamente cuál es la razón por la cual se encuentran en esa situación. El diálogo, la comunicación entre pares, la relación horizontal, y todo ello ayuda porque permite que los docentes puedan manifestar lo que sienten, lo que piensan, y sobre todo tener la motivación para comenzar a investigar sobre qué está detrás de ese problema, o sea, cuáles son las bases teóricas de ese problema, o sea, cómo se podría mejorar. Y luego un tercer momento ya cuando es la toma de decisiones para mejorar la situación, que queda después para una siguiente reunión en que informan cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, cómo podrían mejorar, etc. Entonces, en términos generales, esas son las estrategias. La reflexión desde la actividad del aula es otra de las categorías. Lo que les decía hace un momento, la práctica reflexiva, que es una preocupación constante de los miembros de CAP, es el eje central de su desarrollo. La experiencia en el aula se complementa con el análisis reflexivo de la teoría, que sustenta los aprendizajes de la práctica reflexiva, nos dice la directora de Perú. La práctica reflexiva es ajena a la formación del directivo. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije hace un momento que comenzó esto con la mentoría, ¿no? Y los mentores son los que acompañan a los directivos hasta que ellos puedan ya trabajar solos en la casa. Entonces, esa reflexión que hacen los directivos también ha sido enseñada y también ha sido desarrollada con el mentor. Otra categoría es el sentido de pertenencia y confianza como principio de la CAP. Tanto los directivos de Chile como de Perú valoran esa confianza generada entre los docentes como resultado de las reuniones, ¿no?, de la CAP. Hay diálogos respetuosos, críticos y abiertos entre los pares, ¿no? Sienten ellos que forman parte de la comunidad, ¿no?, la comunidad educativa, sienten ellos que hay una comunicación, ¿no?, que es acurada y que se les va a tomar en consideración, ¿no?, aquello que manifiestan, aquello que dicen. Bien, aquí tenemos nosotros puntos comunes de desarrollo de la SAP en las escuelas de Perú y Chile. Y lo que de acá podemos nosotros decir
es que la organización de la CAP influye en la cultura de la colaboración. Los docentes que forman la CAP colaboran. Tienen que colaborar entre sí, porque los problemas, si no son comunes, sí son expuestos a esa comunidad, de tal manera de que puedan ayudarse en la mejora, en la investigación sobre la mejora, en la aplicación de la mejora, en la evaluación de la mejora. Por otro lado, otro punto común es la relación y la mejoría de esta relación entre el liderazgo pedagógico del directivo y el aprendizaje de los docentes que participan en las reuniones. Entonces, es una relación bastante estrecha de comunicación, de ayuda, ¿no? Definitivamente, pues, que el líder, en este caso el directivo, es quien en un principio va a hacer las veces del docente o del profesor con los docentes. Sin embargo, son colegas, por lo tanto, la comunicación resulta más estrecha. Y el involucramiento de los docentes en la CAP genera satisfacción y motivación, lo cual facilita el proceso de reflexión, fortalece el sentido de pertenencia al equipo de la CAP y a la escuela. ¿Por qué? Lo que se trabaja en la CAP no es solamente para el docente. Lo que se trabaja en la CAP se replica en el aula de acuerdo a las características de los estudiantes. Entonces, los docentes tienen la retroalimentación del aula de sus estudiantes y lo llevan a la CAP para poder continuar la discusión y para poder continuar el aprendizaje. Muy bien, esto es lo que se ha constatado, ¿no? Se ha constatado que los directivos de escuelas chilenas y peruanas valoran ampliamente las CAP como una estrategia de aprendizaje profesional que puede contribuir a favorecer la colaboración y el mejoramiento de las prácticas educativas. En las escuelas que se han estudiado, las CAP nacen como los poderes situados. Las CAP son espacios intencionados y protegidos que permiten que los docentes puedan desarrollarse más allá de lo que es la enseñanza solamente. Entonces, ellos reflexionan, ellos van mejorando en su formación. Entonces, también es una atención al docente, no solamente al estudiante. El liderazgo pedagógico de los equipos directivos es un factor clave que va a condicionar la sostenibilidad de la CAP. Es un liderazgo distribuido. En las escuelas peruanas y en las chilenas, las CAP han contribuido a explorar diferentes formas, diferentes estrategias de aprendizaje entre el profesorado. Ahora, lo interesante ahí es la reflexión sobre la práctica en el aula. Cómo esa reflexión sobre la práctica en el aula permite que los docentes puedan mejorar su práctica. Luego, el trabajo en las CAP ha permitido a los profesores y equipos directivos dar un sentido profundo a las prácticas de colaboración, su trabajo conjunto, su trabajo diario. Y los agentes externos que acompañan este desarrollo de la CAP, por ejemplo, aquellos agentes que serían, de repente, los mentores, porque serían las personas que en un inicio ayudan a que los docentes se relacionen y puedan conocer mucho más lo que es la CAP, también constituyen elementos importantes dentro de este aprendizaje. En conclusión, el impacto de las CAP en la construcción de culturas de colaboración efectivas es relevante. Están funcionando. Las CAP funcionan. Son estrategias de transformación, ¿no? Del trabajo con los estudiantes, del trabajo entre los mismos docentes, del trabajo con los directivos, ¿verdad? Hay un factor común que es el liderazgo pedagógico de los equipos directivos. Y luego hay una horizontalidad y democratización del liderazgo en cuanto a la toma de decisiones. Y esto se expresa en la corresponsabilidad por el aprendizaje de todos los agentes educativos involucrados en el PAC. Esto refuerza el sentido de pertenencia y clima de confianza de los participantes de la CAP. Y por último, con esta metodología que se ha empleado en casos,
ha permitido que los equipos directivos reflexionen sobre su liderazgo. Cuando estuvimos entrevistando, ¿no?, a los equipos directivos, bueno, ellos pudieron reflexionar también sobre la labor que estaban haciendo, identificar principios y prácticas, traerlas nuevamente a memoria, ¿no?, y poder de esa manera proporcionarnos la información. Algunas recomendaciones que nos hacemos nosotros como grupo para futuras investigaciones. Primero, indagar los programas de formación de directivos, el desarrollo, o cómo se puede abordar el desarrollo de competencias de liderazgo pedagógico, de actitudes y de recursos personales, para fortalecer la cultura de colaboración, que es importante para que la CAP sea sostenible en una escuela. Y profundizar en las transformaciones que se producen al interior del núcleo pedagógico. O sea, se puede investigar sobre el desempeño docente, el involucramiento del estudiante, la calidad de la tarea educativa, luego del trabajo de la CAP. Es decir, cuáles son los resultados del trabajo de las CAP, ¿no?, y cuál es el impacto, ¿no?, en los estudiantes, en el mismo aprendizaje y en el mismo curso. Muy bien. Estoy en la... Bien, Sí. entonces. Queremos saber si tienen algunas preguntas, o comentarios en relación a la presentación de Rosa, y también las personas que están en el chat pueden dejar sus preguntas por el chat mismo y haremos el esfuerzo por leerlas de todas maneras. Entonces, no sé si por ahí hay alguna consulta. Ángela, por favor. Bueno, Rosita, felicitaciones a todo el equipo que ha desarrollado esta investigación sobre comunidades de aprendizaje profesional. Creo que es una temática que se está no solamente trabajando, investigando, sino poniendo en práctica en diferentes escuelas de nuestro país y de Latinoamérica. Mi pregunta va en concreto hacia la parte del análisis de los resultados. Bien mencionas que un punto en común de los contextos chileno y peruano es que la organización de la CAP impacta en la cultura organizacional de la escuela. ¿Hubieron otras categorías emergentes que no fueron similares en ambos contextos? No, hubo bastante similitud, ¿no? Eso nos sorprendió. No sé si gratamente o no, pero nos sorprendió porque no esperábamos. O sea, si bien es cierto, son contextos distintos, si bien es cierto, son realidades diferentes, siendo los mismos objetivos y las mismas intencionalidades, ¿no? Hubo mucha similitud. Pues es un momento en que yo planteaba acá las respuestas así en términos muy escuetos, decía, bueno, en ambos, pero esto, en ambos, pero... Entonces, significa de que, por lo menos en esta investigación, independientemente del contexto, ¿no?, la forma de trabajar de la CAP, ¿no?, y la forma como interactúan los diferentes actores de la CAP, logran que haya resultados. Lógicamente, son contextuales, pero son parecidos. Entonces, tenemos una pregunta ahí. Yo. Sí, Bueno, buenos días. Gracias, Rosa, por la presentación, ¿no? Por un lado, primero quería comentar que me alegraba ver en el equipo Olinda Griches. ¿Por qué? Porque ella justamente, y me alegra ver que además ha continuado trabajando en su tema de tesis doctoral, ¿no? Ella justo se graduó el año pasado con un tema sobre las comunidades de aprendizaje profesional en Perú, ¿no?, a nivel regional, y analizó como 5 escuelas de distintas regiones. Entonces, me ha gustado ver a Olinda en el equipo, porque primero que continúa investigando sobre este tema, y además haciéndolo de manera comparativa con otros países como Chile, ¿no? Entonces, me alegra que se continúe en el trabajo y que el grupo además esté profundizando en este tema que es clave, como lo has planteado, ¿no? Lo que quería comentar es, a mí, o sea,
sigue cuestionando el tema del liderazgo pedagógico, ¿no? Porque ¿qué lo hace particular en las comunidades de aprendizaje? ¿Por qué? Lo digo porque un poco lo que tú has ido planteando sobre el liderazgo pedagógico es lo que se dice del liderazgo pedagógico, por ejemplo, desde un enfoque de las escuelas eficaces, donde está probado también que es el liderazgo pedagógico, y hay mucha investigación que hace Murillo en Iberoamérica y tal, que dicen que nuevamente el liderazgo pedagógico es el que genera, ¿no? Que las escuelas sean más eficaces, ¿no? Después también hay investigaciones que profundizan en el liderazgo pedagógico, ¿no? Vinculado de repente a aspectos más micropolíticos, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Entonces porque cuando escuchaba decía, bueno, el liderazgo pedagógico es en cualquier situación, incluso ni siquiera sin comunidades, siempre el liderazgo pedagógico va a generar un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, lo que quisiera... La pregunta es saber, ¿es que se han encontrado alguna particularidad del liderazgo pedagógico en comunidades de aprendizaje profesional, ¿no? Más allá de las que son comunes a todo tipo de escuela, ¿no? Donde se incentiva la participación, la colaboración, las escuelas, o sea, distintos enfoques siempre hablan de liderazgo pedagógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo hace particular, ¿no? En el caso de las comunidades de aprendizaje profesional, ¿no? Entonces ese es o sea, me queda, o sea, no sé si habrá respuesta, pero me queda siempre esa reflexión, ¿no? Ya. Bueno, yo no te podría hablar en términos generales, ¿no? Acá estamos, nosotros hicimos una investigación pequeña, ¿no? Pequeña. Pero sí lo que hemos observado es que una característica de ese liderazgo pedagógico es la cercanía con los docentes. Es el tratar a los docentes de tú a tú, es decir, no yo director y tú docente, no yo sé más que tú, ¿no? Sino son colegas que van trabajando de manera común. Por otro lado, también el acompañamiento bien lo que manejo, que es un acompañamiento granero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sí es importante, aún para los docentes, que haya siempre, que haya una persona que pueda estar junto a ellos, acompañándolos en una tarea nueva, si es que no ha habido antes. Entonces, ahí yo creo que lo importante es también, voy a decirlo en términos coloquiales, comillas, el don de gentes que pueda tener ese porque bueno, ponerse en el lado de la otra persona, tener empatía, escuchar, volver a decir, etc. Yo creo que eso a mí me parece importante. Gracias. Vamos a tener dos preguntas del chat. Una de Luis Condori que nos dice ¿cuánto tiempo ocupó a los docentes de las escuelas intervenidas a reaprender la reflexión crítica de sus propias prácticas pedagógicas? Yo no podría decir exactamente cuánto tiempo, pero sí es un ejercicio que a veces se haciendo y que siguen haciendo de manera permanente. Desde el momento en que estas escuelas comenzaron con esta forma, ¿no?, de organización y de trabajo, digamos, esta reflexión, esta forma de trabajar, ¿no? Formar una pequeña comunidad en favor de, ¿no?, la resolución de una situación problemática, ¿no? Es un ejercicio que ha sido periódico, entonces no podría decir cuánto tiempo, la verdad. Además, yo creo que no hay tiempo. Yo creo que eso depende también de la motivación, del interés, inclusive saben hasta de la empatía que puedan tener los grupos que forman, ¿no? Que se forman, los grupos docentes que se forman. Gracias, Rosa. Y tenemos también una pregunta de Rosa Delgado, que menciona muy interesante los resultados compartidos. Felicidades, Rosa. Mi pregunta va asociada a ¿qué retos se afrontan en este tipo de estudios que se realizan en dos o más países? Varios retos.
Uno de ellos es el poder contar con las personas que van a dar información, tanto en nuestro país como en otro país. Lo mismo le pasa a Omar, ¿no? Y María Elena, ¿no? Contar con los mismos de acá. El otro es, bueno, la verdad es que la credibilidad es importante. O sea, nosotros confiamos, creemos lo que nos dicen, pero nosotros, como ellos tampoco no están in situ, o sea, no están ni acompañan. Muchas gracias, Rosa. Agradecemos a Rosa por un aplauso. Y bueno, invitamos al doctor Manuel Etese para que pueda compartirnos la siguiente investigación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Etese, es un gusto saludarlas. Bueno, estoy bastante alegre de estar aquí y presentar un poco los trabajos que vengo haciendo en torno a la inteligencia artificial. Agradezco su presencia y, cómo no, también a los organizadores, bueno, que nos invitaron a presentar especialmente el CICE. Es grato estar aquí. El título de esta presentación es Inteligencia Artificial en la Investigación Educativa, técnicas para potenciar el análisis cualitativo. Y voy a enfocar particularmente en transcripciones de entrevistas a profundidad. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, como plan de presentación, en realidad elegí hacer un híbrido entre un poco mi itinerario personal al inicio del uso de inteligencia artificial y después pasar a presentarles una investigación concreta, ¿ya? Con el riesgo de que sea quizás menos ordenado que la presentación que acaban de escuchar, pero creo que es importante presentarles un poco las etapas que me han llevado a los resultados que ahora veremos. Entonces empezaré con los puntos de partida de ese itinerario. Vamos a conversar un poco de las capacidades y desafíos de la inteligencia artificial, luego una propuesta de marco procedimental de cómo usar inteligencia artificial para analizar entrevistas, contenidos de entrevistas, y después vamos a ver resultados de una investigación empírica sobre este tema y al final algunas conclusiones. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, punto de partida. En lo personal, soy docente de métodos de investigación hace mucho tiempo, ya desde el 2016 más o menos, y entonces tengo un marco, conocimiento en términos de investigación cualitativa, los enfoques, comparativa entre los enfoques, pero también he hecho investigación usándolos. Y finales del 2022 cae esta gran noticia que seguramente todos vivieron, que fue la llegada de ChatGPT, esta posibilidad de chatear con una máquina, dirían algunos, con una inteligencia de otro tipo, ¿no es cierto? Y ChatGPT empezó a expandirse de manera súper rápida, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento evidentemente preparando clases con todo el tema de enseñanza de metodología y pensé, y empieza a emerger esta interrogante de cómo podemos usar inteligencia artificial generativa para analizar entrevistas o todo tipo de transcripciones y contenidos no estructurados, ¿no es cierto? Contenidos narrativos, que pueden ser entrevistas en este caso, pero también documentos de muchos tipos, como sílabos, por ejemplo, etc. Entonces, empecé poco a poco, desde el verano del 2023, a introducir espacios de reflexión para conocer un poco con los estudiantes de pregrado, primero, los contornos de la inteligencia artificial, qué límites tienen, qué desafíos plantean, ¿no es cierto? Y después se hizo un curso de extensión con profesionales interesados en el tema, donde fue más como un laboratorio para pensar justamente en un marco procedimental, ¿no? Que no había en ese momento y que de hecho está poco a poco cuajando en diferentes lugares, pero es aún algo en plena evolución, ¿no? En estos cursos muchas veces al inicio saltaba el tema de ganar tiempo con ChatGPT, ¿no? Seguramente lo han escuchado, cuando se habla de inteligencia artificial, me va a ahorrar tiempo. También se decía mucho y se dice mucho el tema de voy a buscar información que no conozco. Voy a usarlo como un Google y me va a hacer un itinerario para algo, me va a resolver lo que piensa un teórico, etc.
y un poco que me enfrentaba yo un poco a ello, ¿no? Porque realmente no era ese el objetivo que al principio planteaba para el uso de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, a mí lo que me llamaba la atención es que son modelos de lenguaje natural a gran escala que permiten, primero, que la herramienta recuerde indicaciones previas que les damos, ¿no? Y segundo, que pueden transformar textos. Justamente GPT significa transformador. La T de GPT es transformador de textos. Entonces, la reflexión iba por ahí y habían tres motivaciones como punto de partida. Lo primero era enfocarnos en una etapa del proceso de investigación. Y la etapa en la que me enfoqué, en lo que nos enfocamos, fue la etapa de exploración, o sea, una etapa inicial. Tenemos nuestras transcripciones de entrevistas, que muchas veces son hojas de hojas de hojas larguísimas, y vamos a empezar por explorar ese contenido, o familiarizarnos, dicen algunos enfoques también, ¿no? Que a veces es complicado. Entonces, esa es la primera motivación, cómo usarlo en la exploración. La segunda es cómo hacer que con ChatGPT y con inteligencia artificial nuestros resultados sean más fiables, o sea, ganar en validez. Y por último, desarrollar un marco procedimental que considere las dimensiones ética y metodológica. Entonces, como verán, la motivación inicial no era ni ganar tiempo, ni ir a buscar, digamos, información que no conocemos, sino más bien cómo trabajar con los datos que tengo, ¿cierto? Y explorarlos. Siguiente, por favor. Ahora, el marco, digamos, de validez metodológico sobre la fiabilidad, en este caso hemos usado el de Kurzweil, porque decimos, ok, mejorar la fiabilidad de mis resultados, pero ¿a qué nos referimos por fiabilidad? Entonces, uso el marco de Kurzweil y Miller, que básicamente nos dicen que la fiabilidad, pueden haber, digamos, diferentes procedimientos para la fiabilidad de la metodología quali. Acá ellos plantean 9, ¿sí? Que cruza dos ejes. Primer eje, desde el punto de vista de quién esa validez, y segundo eje, el paradigma, ¿no? Sistemático, constructivista, crítico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nos enfocamos desde el lente del investigador, ¿no? Ver validez según triangulación, evidencia negativa y reflexividad del investigador. Entonces, el objetivo era un poco ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más fiables en nuestros resultados a través de estas tres técnicas. Básicamente, ya nos centramos en esas tres. Siguiente, por favor. Y bueno, empezamos con la literatura sobre inteligencia artificial naciente, ¿no es cierto? Verán las citas a partir del 2023, porque antes había muy poco con respecto a inteligencia artificial generativa. Nos dice la literatura que, digamos, la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos, pues, llama mucho la atención por ello, la utilidad en ello, pero también hay identificar patrones complejos dentro de los textos que estamos mandando. También la posibilidad se registró de generar resúmenes. Seguramente han escuchado la capacidad de resumir esa cantidad de información. Lo dije, memorizar indicaciones iniciales que se les da un marco de trabajo, que hay cierta fragilidad, nos dice la literatura especializada, porque a veces se olvida, bueno, seguramente ustedes han interactuado con ChatGPT, a veces se olvida después de un rato lo que le estamos indicando, pero es una característica, una capacidad que tiene, ¿no? Y también la idea de categorizar preguntas abiertas. Varios investigadores trabajaban cuestionarios cuantitativos y las preguntas abiertas, digamos, las pasaban por ChatGPT para hacer categorías, lo que nos sale de una capacidad de abstracción, ¿no? Diría algo más descriptivo, algo un poco más conceptual. Esta capacidad de categorización son, digamos, las capacidades que nos interesaban más al inicio de esta herramienta para analizar entrevistas. Siguiente, por favor. Pero hay una serie de desafíos, ¿no? Muchas veces, sobre todo al inicio, se borra un poco la línea entre, o la división entre quién es el autor de lo que se está haciendo, ¿no? Al inicio incluso hubieron anécdotas de personas que mandaban artículos y ponían como coautor a ChatGPT. Lo que fue después rápidamente, digamos, a través del Comité de las Éticas en la Publicación, salió un inicial comunicado que decía que ChatGPT no puede ser autor. De hecho, la responsabilidad recae única y exclusivamente en el investigador, en la persona, ¿no? Es límite de responsabilidades ahí importante, lo que nos lleva al rol de una herramienta, ¿no? ChatGPT es una herramienta, tiene que ir en la parte de metodología, no es un autor, ¿cierto?
está el tema ético de la confidencialidad de la información. No sabemos bien a dónde va a parar la información que le damos a GPT a hoy, ¿no es cierto? Y es un tema que la literatura empieza a discutir. Está el tema de las alucinaciones, las famosas alucinaciones verosímiles, que son respuestas que son muy convincentes, pero que en realidad son una invención de la herramienta, ¿no? Se discuten mucho los márgenes en que, digamos, resultan estas alucinaciones, pero existen, entonces pueden, digamos, engañarnos. Y por último tenemos el tema de los sesgos socioculturales. Soy sociólogo y me interesé mucho por esta mirada, ya que GPT no solo tiene sesgos técnicos, sino socioculturales. Siguiente, por favor. ¿Y responden a qué? Responden a quién programa a GPT, quién entrena a GPT, ¿no? Y hay investigaciones que le han hecho cuestionarios psicológicos a GPT. De ideología política, por ejemplo, como este, que nos dice que ChatGPT es más bien de izquierda y liberal. Siguiente, por favor. Pero también que a nivel psicológico tiende a ser egoísta y narcisista, ¿no? Esto nos habla un poco de las burbujas ideológicas que se pueden formar en torno a, digamos, los colectivos de personas que programan, entrenan a GPT. En este caso están en un lugar, en unas coordenadas muy precisas, en California, en Estados Unidos, con cierto perfil demográfico, etc. Entonces, es importante tener en cuenta estas limitantes. Siguiente, por favor. Ahora, cuando GPT trabaja en otro idioma, los sesgos se hacen mucho más agudos en ciertos aspectos. Por ejemplo, acá sesgos de género. Cuando se le pide a ChatGPT en estos idiomas de la India, que nos narre una historia de un doctor, de una persona que trabaja en medicina, suele ser hombre, el doctor, el panadero y el ingeniero, y suelen ser mujeres las enfermeras y terapistas, por ejemplo, ¿no? Sesgos socioculturales que vinculan a, digamos, ser hombre o ser mujer que refuerzan una serie de estereotipos también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. De hecho, si se le pregunta a GPT si tiene sesgos, te dice que sí. Y que probablemente esos sesgos provienen de quien los programa, como ya lo comentamos. Siguiente, por favor. Bueno, tercer momento, tercera etapa, a través de, digamos, la práctica, la investigación, trabajar con textos y GPT, revisar la literatura, propongo un marco procedimental para usar GPT en la investigación cualitativa, ¿no? Y he usado sobre todo entrevistas con escolares, textos y discursos que tienen que ver con política educativa. Y bueno, el objetivo de este marco es hacer una exploración de transcripciones, ¿no? Que está repetido acá, pero una exploración de transcripciones de entrevistas. Ahora, ¿qué requisitos se plantea para este marco? Primero, conocer bien tus datos, ¿no? Para empezar a trabajar con GPT tienes que tú conocer muy bien tu información, ¿vale? En segundo lugar, anonimizar muy bien esos contenidos. Decíamos que no sabemos a dónde va a parar la información. Hay un trabajo de anonimizar muy bien la información. En tercer lugar, trabajar con un circuito cerrado de información. Eso se logra diciéndole a GPT, entrenándolo y reforzando el entrenamiento de que no vaya a buscar información de afuera. No necesito información de afuera. Necesito que mi información me la trabaje, ¿no? Es como una herramienta estadística que le das cierta información y se saca promedios. Acá también es un poco la idea. Cerrado entre comillas porque sabemos que GPT tiene un vínculo con el exterior de nuestra computadora inevitable, pero es una actitud más del investigador, ¿no? De no ir a preguntarle cosas en esa ventana de trabajo externas, sino y decirle además con un entrenamiento que solo se base en la información que nosotros le vamos a proveer. Cuarto lugar, la literatura hace mucho hincapié en ello, la supervisión de todos los resultados que te da GPT. Como nosotros como investigadores somos los últimos y principales responsables de todos los resultados, tenemos que supervisar los resultados que nos da GPT y para ello tenemos que conocer evidentemente los datos. O sea, si nos inventa algo, ya sabemos. Y el último, que quizás es más polémico, se recomienda, según esta propuesta de marco, que usemos GPT cuando ya lo hemos hecho previamente, de manera manual, el procedimiento. Entonces, si yo hago un resumen de un caso, de una entrevista, después le pido a GPT que haga un resumen. Y esa comparación puede enriquecer mi trabajo. No reemplaza el trabajo.
Desde esta propuesta, GPT no nos va a hacer ahorrar tiempo, al contrario. Va a implicar incluso más trabajo, pero nos puede enriquecer mucho los resultados. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, esto está en un libro que he presentado este año. Siguiente, por favor. Voy a ir rápidamente. Básicamente, ¿para qué pedirle a GPT? Sintetizar, comparar, clasificar. ¿Sí? Clasificar nos va a servir para una técnica que es la codificación, comparar para la triangulación, y sintetizar nos va a servir para una mirada más temática de los contenidos. ¿Sí? Entonces, no es, digamos, un autor, no es una fuente de información, no es una base de datos, no es una serie de cosas que al principio decíamos que mucha gente se inclina a usarlo de esa manera, ¿sí? Sino realmente es una herramienta de transformación de información que tiene que ser auditada. Cada respuesta debe ser auditada y supervisada. Siguiente, por favor. Bueno, creo que no voy a ahondar en esto. El libro presenta lo del circuito cerrado y unos caminos de decisión para ver si es que conviene o no conviene usar ChatGPT, ¿no? Siguiente. Este es el libro, bueno, hago un poco de promoción. Para los que no lo conocen, si quieren saber más sobre el marco de uso, está aquí. Siguiente, por favor. El punto es que el libro presenta 6 procedimientos, y los pone ejemplo. ¿Sí? Síntesis de casos y de grupos. Agrupar las entrevistas de hombres y mujeres, hacer resúmenes, y hacer diferentes agrupaciones de casos y hacer resúmenes que nos vayan a dar una mirada exploratoria. Frecuencia de términos y expresiones, contar repetición de palabras, contar expresiones, ¿no? Según caso. Identificar expresiones significativas, esto viene un poco más del enfoque fenomenológico. Las expresiones significativas o citas significativas que nos condensan la experiencia del actor. Cuarto, constatación de inconsistencias. Cuando queremos dentro de un caso ver si es que al principio nos dijo A y después nos dice algo que es un poco inconsistente, nos permite dentro de un caso hacer triangulación, pero también entre casos, que se refieren a un aspecto común. Codificación inductiva y codificación deductiva, que tiene un poco que ver con abstracción en categorías de contenidos un poco más descriptivos, ¿no? Esto se basa en básicamente tres enfoques: análisis temático, teoría enraizada y fenomenología, ¿no? Son técnicas desde esos 3 enfoques, ¿sí? Siguiente, por favor, no sé cuánto me queda, yo sigo. Entonces, lo que hice después fue probar estos 3 empíricamente como investigación y decir, a ver, si lo hago yo manual, tengo mis resultados y después lo hago todo con GPT y comparo eso, ¿cuál va a ser la diferencia? Y esa es la investigación que hice después para un poco probar qué diferencias hay entre GPT y el análisis manual. Siguiente, por favor. Básicamente lo que hice fue, trabajé con entrevistas a jóvenes que me contaban a profundidad las entrevistas sobre su experiencia en quinto de secundaria. Cómo les había ido, qué era para ellos lo más importante en esa experiencia, qué habían aprendido, etc. Y que nos lo cuenten de manera narrativa, un poco biográfica, ¿no? Entonces eran 30 entrevistas, 15 hombres, 15 mujeres, y empecé a analizar esas entrevistas de manera manual y después hice el mismo análisis, pero con GPT. Esto es un poco lo que hice acá. Manualmente escogí 4 citas significativas que me parecían las más importantes para entender la experiencia en cada entrevista. Después hice 4 códigos por entrevista y después hice 2 resúmenes. Un resumen de la experiencia de los hombres y un resumen de la experiencia de las mujeres, ¿no? De 100 palabras cada uno. Y le pedí lo mismo a GPT después, ¿no? Configuré a GPT con lo que le decía con el marco y hice la comparación en Atlas TEA. Básicamente porque la codificación la hice en Atlas TEA. Entonces, siguiente, por favor. Acá están los resultados. Como les dije, hice estas 3 técnicas, ¿no es cierto? A nivel de tiempos, 10 horas me tomó encontrar las citas significativas versus 25 minutos con GPT. Pero bueno, mi perspectiva no es para nada la de ganar tiempo, sino como lo decía, enriquecer el análisis, 120 citas IA, 120 manual, y encontré poco menos del 90% de concurrencia. 90% de citas eran prácticamente las mismas que había encontrado yo y que había encontrado GPT, ¿no? Entonces tenemos ahí un margen sorprendente en realidad. Ahora, hay algunos aspectos en particular. Por ejemplo, yo como investigador escogía citas un poco más largas,
versus GPT, que tenían menos contexto de las citas. Después, ¿qué hacía? ¿Qué experimenté yo cuando miraba los resultados de GPT cuando yo había hecho estas citas? Pues me hacía reflexionar en mis criterios para haber escogido esas citas, ¿no? Entonces, ahí empiezo a sentir que hay una situación de reflexividad con respecto a cómo yo estoy haciendo las cosas, ¿no? Porque tengo una mirada adicional a lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y bueno, hubieron 2 citas en las que la selección de GPT fue totalmente irrelevante, porque no había captado de que, por ejemplo, el estudiante estaba hablando de una tercera persona y lo consideró como su experiencia, ¿no? En el tema de codificación, 9 horas versus 20 minutos, manualmente yo hice menos códigos, hay menos similaridad también. Yo hice menos códigos porque, por ejemplo, cuando hablan de aburrirse, hablan bastante de aburrirse en quinto de secundaria. GPT diferenciaba aburrido, un código era aburrido, otro aburrimiento, otro aburrirse, ¿no? En mi caso, yo aburrimiento, ¿no? Pero sobre todo, cuando avanzaba en la codificación, yo me volvía cada vez más conceptual. Incluso hasta cierto punto, yo no guardaba un mismo nivel de abstracción en todas las entrevistas, cosa que GPT sí, y me hizo ver eso. Yo empecé con códigos más descriptivos y empecé a ser más conceptual mientras avanzaba. GPT me hizo darme cuenta de ello también. Él se mantenía más descriptivo, pero a lo largo de todo el proceso. Lo que en realidad me hace ganar a mí en autoobservarme, ¿no? Básicamente, y poder tratar a todas las entrevistas de la misma manera. Termino con síntesis de grupos, 2 horas versus 15 minutos. Incluso en este caso, en el resumen manual, en el resumen del GPT, un aspecto que yo terminé incluyendo en mi resumen, ¿no? Es como cuando hago un trabajo y se le pide a una segunda persona o un asistente que también me dé su opinión y resulta que hay un elemento ahí que me llama la atención y ahora termino incluyéndolo en mi resumen porque no lo había visto, ¿no? Entonces, también nos habla de que la capacidad de GPT para alcanzar un poco más de profundidad en ciertas cosas, ¿no? O cobertura, sobre todo cuando tenemos mucha información y es difícil resumir manualmente, pueden haber elementos que surjan así. Un punto un poco más crítico, una limitación, que los resúmenes de GPT eran un poco más generales, menos diferenciados entre los grupos, ¿no? Mientras que un investigador va a estar mucho más enfocado en ver las diferencias entre los dos grupos. Las limitaciones que vemos en estas 3 técnicas probadas, en realidad considero muchas de ellas pueden ser ajustadas con parámetros, o sea, con prompts, con toda esta ingeniería del prompt, que es darle más detalles de cómo quieres, ¿para qué? Para que refleje tu forma de codificar, para que refleje tu manera en que quieres tú indagar en el punto, excepto ciertas cosas como identificaciones realmente irrelevantes o alucinaciones, que en este caso no encontré, pero en donde ya ahí es un poco más complejo y para eso hay que auditar los resultados de esta herramienta. Conclusiones. Resultado número 1, es realmente importante verlo como una herramienta complementaria. La refuerza la propuesta como una segunda mirada. Desde un punto de vista secuencial, hacerlo manualmente y después tener una segunda mirada del mismo proceso puede ser muy potente, muy beneficioso. Pero evidentemente implica más tiempo, no menos. El segundo resultado es que las 3 técnicas, cada una de ellas pertenece a un enfoque. Entonces, la apuesta es un poco a decir que, la hipótesis es un poco a decir que en realidad para diferentes enfoques puede servir GPT. No solo para teoría enraizada, que es lo que yo más uso personalmente, sino también para fenomenología, selección de citas significativas, significant statements, análisis temático para la síntesis, ¿no? Entonces hay diferentes escuelas que se pueden encontrar, que se pueden hallar con esta herramienta. Resultado 3, y ahí me quedo, que es posible acrecentar la validez de un estudio cualitativo con GPT. Sí, en los términos de Kurzweil y Miller, puede ayudar a la triangulación, que es difícil triangular cuando hacerlo manualmente y con tanto contenido, pero GPT puede identificar, oye, esto de acá es inconsistente con esto de acá. Y podemos empezar a fijarnos y ver que sí hay cierta inconsistencia. Y es más difícil sacar conclusiones o abstracción si hay inconsistencias aparentes. Entonces se puede preguntar de nuevo al actor entrevistado o
o es un resultado, ¿no? Reflexividad, como les decía, básicamente uno se la pasa pensando en por qué yo lo hice así y GPT lo hizo así, ¿no? ¿Qué es mejor y por qué yo lo hago de esta manera? Ser más consciente de nuestro propio trabajo y encontrar evidencia negativa también, ¿no? Que básicamente es también mostrar los outliers, los casos erráticos, diferentes al patrón, ¿no? Y GPT también ayuda con eso, en inconsistencias, por ejemplo, ¿no? Esta investigación la he presentado hace unos días en una conferencia. Esta es la referencia. Los que les puede interesar se lo puedo pasar el texto con los resultados y las cifras, ¿no? El siguiente, creo que ahí acabó. Sí. No. Ya. Muchas gracias. Con la misma dinámica, hagamos algunas preguntitas. Sí, por favor, primero tú y luego ahí el compañero. Okay. Hola, muchas gracias por la ponencia. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Pues sí. Hola. Muchas gracias por compartir sus resultados. Este caso me parece muy interesante porque he visto que varios docentes, y bueno, actualmente que hay más diversidad de IAs, como reserva, intensos, etcétera, pero nos sirven para otras cosas, nos sirven para encontrar citas, para hacer resúmenes, pero esto de aquí es como transformar a ChatGPT en un asistente, porque entiendo que usted también lo usó porque era la primera IA o la IA más destacada. Entonces, ahora que hay más diversidad de IAs, ¿usted tiene la intención, la curiosidad, ha notado algún resultado diferente si es que ha llegado a probar las demás? Claro, yo empecé a usar ChatGPT ya casi que hoy ya está pasado de moda, ¿no? Sí. O sea, todo avanza tan rápido. Además, también muchas de las cosas estaban programadas para ChatGPT 3. Y al momento que ya sale la publicación, ya está en 3.5, ¿no? Entonces, es difícil seguirle un poco el ritmo. Pero mi idea es que el mensaje de fondo, la propuesta de fondo, pueda ser usado en diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa. Yo me he quedado con GPT, es lo que más uso, pero o sea, estoy viendo cada vez más literatura que compara, así como yo he comparado manual con inteligencia artificial, compara los diferentes programas. Y por ahí está Anthropic, no sé si has escuchado, pero esta suena bastante en la literatura científica de que, digamos, tiene parámetros que responden mejor a ciertos pedidos, ciertas solicitudes, sobre todo en ciencias sociales. Y que hay otros que hablan de que Gemini, digamos, capta un poco mejor en los dobles sentidos, ¿no? Que bueno, para gente que trabaja con personas y culturas es importante que la inteligencia lo entienda, ¿no? Eso es lo que sé, pero tampoco me he profundizado tanto en esas comparaciones. Gracias. Sí, muchas gracias Manuel por la presentación. Sé que cuando trabajas localmente con el modelo de lenguaje, en una aplicación como Python, por ejemplo, tú puedes calibrar el parámetro de alucinación. Entonces le podrías decir simplemente no alucina, ¿no? Es lo más posible y una respuesta muy precisa. Pero, ¿qué hay de las otras fuentes de acceso? ¿Y qué posibilidades existen para que el investigador las reduzca, ¿no? No sé, me invento. Mencionaste que tiene cierto perfil el propio programa, pero tú podrías requerirle ex ante a ChatGPT de otra postura o se posicione de otra manera, luego te asista en la investigación, o cómo lo abordas. Gracias. Es una pregunta difícil y creo que justamente ahora mucho debates y mucha tinta corre en torno a esos sesgos y cómo reducirlos, ¿no? Yo Python, la verdad que todo lo que es inteligencia artificial nunca he hecho, entonces estoy súper enfocado en generativa y me interesa a mí además que sea o sea, me gusta trabajar con un programa que es abierto y que, digamos, un público amplio pueda acceder a él. Entonces, por eso me interesa GPT. Yo entiendo que los sesgos que tiene son de programación, entonces tendríamos que elaborar prompts que le digan que no sea sesgado. Y, por ejemplo, en idioma hay sesgos muy fuertes, simplemente por el hecho de trabajar en castellano, ¿no? O de trabajar en contextos que no son tan conocidos. Él no tiene mucho entrenamiento, él o ella, la máquina no tiene mucho entrenamiento en términos del contexto peruano, por ejemplo, ¿no?
Pero eso me permite, es súper rápido, al final había una, no, después de la blanca, sí, esto también está en el libro, que es, o sea, es una propuesta del libro de un entrenamiento CORI, ¿sí? CORI-F. Que básicamente, hay otros que son CARE, bueno, hay otros varios, pero esto es el que propone el libro, porque hay mucha importancia en el entrenamiento, como decías, darle un contexto del proyecto y la disciplina, decir los objetivos específicos como marco, ¿no? Porque la respuesta es diferente si sabe cuál es el objetivo de la investigación versus si no lo sabe, ¿no? Decirle cuál es su rol. También es importante, porque se pone evaluador, se pone filósofo, y realmente el rol es que sea una herramienta, un asistente de investigación, ¿no? Y la información a trabajar. Quizás se podría pensar en este entrenamiento inicial, decirle que habría que probarlo, ¿no? Pero no sé qué tan eficaz puede ser, ¿no? Una herramienta ya programada, que se ajuste, decirle que no tenga alucinaciones o que no tenga sesgos, no sé qué tanto pueda funcionar, la verdad. Pero es una muy buena pregunta, Fabio. Gracias. Carol y luego. Bueno, Manuel, felicitarte. A mí me gusta mucho tu investigación porque te permite ver la otra mirada de la IA, que a veces uno tiene miedo, temor como investigador de utilizarla, ¿no? Y que se ve que se puede utilizar tomando en cuenta estos parámetros que consideran importantes. En relación a lo que la persona estaba comentando en relación a diferentes herramientas, solo como para complementar, yo creo que existen varias herramientas que han salido ahora a través, después del ChatGPT, como el PyPerPal, el Ryan, Scopus AI también, Profesor Rabbit, que nos sería interesante que puedan investigar también, porque ayuda mucho para poder hacer la búsqueda científica, para poder sistematizar, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, y creo que tiene que ver un poco con lo que ya comentaste, me gustaría, como investigadora, ¿cuáles son los parámetros que se deben considerar para desarrollar los prompts? ¿Cuáles crees que son los parámetros que deberíamos considerar para desarrollar los prompts? Bueno, para los prompts, después de tener este entrenamiento general, ¿no? CORI-F, o hay otros modelos como CAR, le decía, y otros. Un elemento esencial primero es reforzar y recordarles, porque la memoria, no tiene buena memoria, entonces después de un rato que estás conversando, medio que se olvida de cuál era el proyecto. Entonces, insistir en, sobre todo, los objetivos específicos. Y bueno, uno tiene que tenerlos bien claros. Y después ya a nivel del prompting, prueba y error, mucho. Y en mi caso yo trabajo con, lo que pasa es que yo tengo la experiencia de trabajar de programación en metodología Quantum. Entonces tengo un programa en Word y hago el prompting en Word, ¿no? Y voy probando y me voy quedando con el prompting que funciona, para que además quede como evidencia los prompts que has usado. Cada vez más revistas piden ahora tu script de prompting que has usado para llegar a lo que has llegado, ¿no? Entonces, en prompting ser preciso, haz prueba y error, reforzar y recordarle los elementos críticos del proyecto, diría, ser específico, y bueno, el CORI-F termina en F porque F es el formato, ¿no? Solicitarle un formato de salida, porque puede ser que él vea por conveniente, o ella, la IA, tener un formato de salida que sea una tabla o un texto, y por ahí puede servir más que yo le pido una tabla, un gráfico, ahora hace imágenes, ¿no? Entonces, usar, digamos, el formato de salida e indicarlo de manera precisa. Y el punto final, diría yo, incluir ejemplos. Si no está funcionando, darle un ejemplo para que, digamos, ChatGPT nos pueda decir, bueno, el ejemplo me ha ayudado y te doy un poco lo que tú necesitas. Un ejemplo ilustrativo, sí. Está también lo del feedback, darle feedback, los pulgares. Y también una cosa que se hace es, que se hace cada vez más, es, yo necesito esto, dame el prompt que te va a ayudar a hacerlo. O sea, que el prompting lo hace GPT con sus propias palabras, entonces es como un poco circular y puede ser útil también. Esas son algunas ideas. Tenemos una pregunta de Yasmín y luego Carmen. Sí. Manuel, muy interesante la investigación. De hecho, nos acerca más a ver cómo las comunidades investigativas y los investigadores ya están incluyendo la inteligencia artificial
para el análisis de data, sobre todo en los contextos quali que no es tan común hacerlo. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué desafíos, retos ves entre, o desventajas o ventajas que pueden pasar entre una comunidad de investigación más tradicional, sistemática, purista, con comunidades de investigación donde ya se está incluyendo la inteligencia artificial? Bueno, puedo hablar desde mi experiencia, digamos, creo que estamos en una etapa en la que es especial, es particular, en donde vengo trabajando esto, porque no hay un marco normativo tan claro. Entonces, digamos que hay muchas posturas, hay debates, y para mí creo que es bastante positivo el debate, porque a veces llega la normativa y como que ya nos... Ahora como que está muy abierto el debate, hay diferentes perspectivas. Poco a poco también las comunidades investigativas están conociendo cada vez más. De hecho, es algo que se usa todavía poco, pero cuando he hecho, digamos, búsquedas así de tendencias, o sea, está creciendo muchísimo y se está aceptando bastante que se puede usar ChatGPT, pero explicando cómo lo has usado. Entonces también la idea era un poco tener un marco de uso, una propuesta para justamente entrar un poco en diálogo, y que además hay puntos de contacto fuertes con el mundo de investigación, el mundo científico, porque, digamos, esto está basado en metodología cualitativa, que ya es parte de la cultura, ¿no? De ciertos enfoques. Entonces, básicamente busca tener esa perspectiva, enfocarse en la parte creativa, pero hay muchas posturas, ¿ah? Digamos, hay gente que usa GPT para redactar, ¿no? Artículos de investigación, que creo que es algo que también genera debate, generacional, por ejemplo, como decías, o de entre conservadores y no conservadores, ¿no? Se habla, por ejemplo, mucho de hacer una pauta para redactar como bullets con ideas y que GPT lo redacte, ¿no? Pero decirle que no le agregue ninguna idea nueva. Pero entonces, finalmente, ¿quién ha sido el arquitecto de ese texto? Digamos, la persona, pero en la redacción ha ayudado GPT, ¿no? Y por ahí pueden haber personas que nos digan, bueno, no me parece porque tiene que redactar el investigador. Entonces también la imagen de lo que es el investigador y qué procesos debe hacer también está como evolucionando, está un poco en crisis, quizás la mirada clásica. Algunos elementos. Gracias. Vamos con ya la última pregunta y cerramos. Bueno, Manuel, bueno, bien interesante. Creo que es un tema que además necesita, como dices, más investigación. Y claro, que nos anima no solamente a usarlo, sino a hacer investigación, ¿no? O sea, tú has presentado un comparativo entre lo manual y el ChatGPT. Pero me imagino que de aquí salen pues posibilidades de hacer investigación sobre el uso de ChatGPT en investigación infinita, ¿no? Además, tú ya has encontrado también que en el mundo hay otras investigaciones sobre el tema, ¿no? Entonces, esta muestra de algunos asuntos de género, de ideología, ¿no? Entonces, es un tema, o sea, es interesante como línea de investigación, ¿no? A futuro, o sea, creo que es, y no solamente usarlo, porque lo podemos usar, ¿no? Y bueno, enterarnos de cómo se hace, cómo se usa, ¿no? Sino de cómo hacer investigación sobre esto. Entonces, yo tenía, bueno, dos asuntos más en el tema del uso, más que de la investigación. Es, ¿con qué cantidad de información se puede, acepta o llega a aceptar armarte categorías, ¿no? Porque lo comento porque yo también estuve usando el ChatGPT para que me categorice algunas citas que yo ya había seleccionado, pero como que cuando ya se pone mucha información, como que, no sé, me siento que como que ya no me logra reconocer y repite, ya, o sea, no logra reconocer. Entonces, tú has trabajado con una cantidad de información, ¿no? Entonces, yo quería saber si es que sabes o has podido ver la cantidad de información que soporta, ¿no? Para poder categorizar. Porque, como digo, es distinto que te categorice un documento en PDF de 5 páginas a que te introduzcas
100 páginas o no sé, X páginas de material que has recolectado, ¿no? Entonces, ahí no sé si has podido probar eso. Y luego el otro tema que ya también lo has comentado, que está todo en discusión, es cómo citar el apoyo del ChatGPT en los artículos, ¿no? O sea, porque esto tiene que ver con los criterios de transparencia, ¿no? Y éticos, son principios éticos de la investigación, ¿no? Entonces, el tema de ser muy transparente, de que se utilizó el ChatGPT en tal o cual. Entonces, quería saber también qué experiencia o cómo, o si ya tú has publicado algo donde has señalado ya explícitamente que el ChatGPT te ayudó, ¿no? Y cómo, ¿no? Para un poco ver, porque sé que esto también hay revistas incluso que te dicen que no te aceptan si has usado el ChatGPT, ¿no? Y otras que de repente tienen sí sus propios códigos en sus revistas, donde dicen sí, se puede aceptar, pero sí, mientras que lo afirmes, lo digas y en qué momento te ha servido, ¿no? Bueno, entonces, son dos temas. Yo no he publicado todavía investigación con GPT como herramienta, pero diría que se me parece a mí que la gran mayoría de gente no lo dice, incluso a nivel de formación de investigación formativa. De hecho, una de las motivaciones también era eso, como reflexionar en un marco, proponer un marco que pueda, digamos, dar confianza en la interacción, en la comunicación científica, y poder decir, estoy siguiendo ciertos criterios, ciertos pasos, ¿no? Es verdad que yo me he ido un poco, con esta última investigación me he ido un poco a, ¿sabes? Una investigación en metodología, prácticamente. No he ido digamos, a discutir tanto los resultados, sino las diferencias entre la herramienta y manual. Pero creo que es cuestión de tiempo, o sea, están surgiendo diferentes modelos, rutas, protocolos para usar GPT, y creo que cada vez más se va a citar, ¿no? O sea, usé GPT siguiendo este protocolo, a diferencia de que si no hay, tener que explicar, o sea, en la sección metodológica es un poco difícil cómo poder especificarlo, ¿no? Entonces, la primera La pregunta... cantidad de material. eso también ha cambiado, está cambiando, porque al principio no se podía subir PDFs. Cuando empezamos toda esta experimentación y después salió el libro y al día siguiente se podía subir PDFs y habían ampliado de 3.000 caracteres a 10.000 caracteres, entonces evoluciona muchísimo. Ahora, a nivel ya del protocolo que seguía en la investigación era que yo escogí ciertas preguntas y como era semiestructurado, y esas preguntas las analicé a todos los casos. No introduje todo el contenido. Entonces, yo recomiendo microprompting. O sea, hacer preguntas paso a paso y con pequeñas cantidades. No, digamos, hacer preguntas y mandar todo el bloque de la entrevista, sino hacer entrevista por entrevista o caso por caso, ¿no? Pero tratar de limitar mucho para también tener más control y mejores resultados. Sí, eso sería... Bueno, gracias. Bueno, tanto a la doctora Rosa Tafur como al doctor Manuel Deteje por tan interesantes investigaciones desde la comunidad de aprendizaje como también la de inteligencia artificial. Y desde ya les agradecemos también por su asistencia y desde el CISE, el Departamento de Educación y Facultad de Educación, los invitamos el día jueves 10 de octubre a la tercera jornada de socialización. Va a ser de 11 a 1, donde van a presentar nuestras tenure track, sus respectivas investigaciones. Ya se les estará enviando la información, así que muchísimas gracias por su tiempo y por favor, quito algo que desean tomar. Gracias. Y antes de que me olvide, por favor, también están invitados cordialmente para mañana al Museo Virtual a las 6 p.m. en el Auditorio de Educación. Ustedes pueden estar aquí y también conocer un poco sobre este Museo Virtual de la Historia de la Educación Peruana. Así que están todos cordialmente invitados. Gracias. Gracias a todos.